pues, como hemos hecho en los últimos días, los últimos miércoles que hemos tenido, vamos a tener un momento de oración y como saben, pues, como iglesia, pues hemos estado buscando el rostro del Señor, la dirección del Señor, clamando al Señor, pidiendo en particular que si le place en su poder y en su plan soberano, nos conceda una visitación de Él, un despertar espiritual para nuestra iglesia, avivamiento, una renovación espiritual. Y pues continuamos pues con ese clamor delante de nuestro Dios y pues no voy a decir más sobre particular en este momento. Lo que le voy a pedir por favor es que los que estamos aquí en este momento pues guardemos toda la reverencia posible, guarden todos sus celulares, todo lo que tengan a la mano, que no haya interrupción. Y pues el hermano Eric va a orar y después el hermano Roberto van a orar, y pues les suplico por favor que mientras ellos estén haciendo eso pues se mantengan tranquilos, quietos, sosegados, en paz en el lugar donde están sentados. Necesitaría que alguien aguantara la puerta. ¿Alguien puede pararse al lado de la puerta? Por favor, pedirle a las personas que se abstengan de entrar por ahora. All right. Por favor. Okay. All right. Okay. All right. Pues nada, pues vamos a orar. Nuestro hermano Eric nos va a dirigir en oración, y luego nuestro hermano Roberto, y luego de eso pues entonces entramos en nuestro estudio. Hermano Eric, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Abba Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos por una oportunidad más que tú nos das de estar en tu casa. Te damos gracias porque por tu gracia y tu misericordia estamos en esta noche en este lugar. Y gracias a ti podemos estar con vida para cumplir el propósito que tienes a través de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da paz, que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra que nos instruye y nos guía en el camino de la verdad. Gracias por cada una de las personas que ha sacado un tiempo en esta noche para venir a este lugar con el firme propósito de conocerte más, crecer más en tu palabra, por sobre todas las cosas, poner en práctica lo que conocemos para dar frutos y ser realmente tus discípulos. Bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Queremos venir delante de tu presencia, clamándote a ti, y queremos que tu Espíritu Santo traduzca nuestra oración delante del Padre, porque no sabemos cómo orar. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que traigas avivamiento a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo sea quebrantando, tocando, transformando cada corazón, cada familia, cada persona en este lugar, de manera que podamos todos entender tu palabra y el plan que tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Oramos para que en cada reunión la presencia poderosa de tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos pueda hablar, nos pueda motivar y enseñar para recalibrar y hacer los cambios necesarios para poder cada día servirte mejor, amarte más y ser testigos de tu amor y tu misericordia. Oramos por cada familia representada en este lugar, por cada padre de familia, cada cabeza de hogar. Ayúdanos porque tenemos una responsabilidad muy grande delante de ti como padres. Ayúdanos a criar nuestros hijos en tu temor, dando ejemplo de que tú vives en nosotros. Bendice a nuestros hijos que son parte de esta generación que es una generación que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a con nuestro ejemplo y con tu palabra guiarlos a toda verdad.
que sea tu Espíritu Santo que se encargue de trabajar y bregar con cada uno de ellos. Oramos una vez más porque traigas avivamiento a tu pueblo en general, pero especialmente pon tus ojos en esta pequeña iglesia que te ama, que te sirve y que quiere hacer tu voluntad. Permítenos ser luz y sal en esta comunidad y en esta ciudad donde tú nos has puesto. Usa a los pastores con poder, llénalos de ti cada día, de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia, para que ellos sean portavoces de tu verdad y de tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor santo, santo, santo. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por traernos aquí hoy, Señor, por el aire que respiramos, Señor, por la paciencia que nos tiene, la gracia que nos da, Señor, que fresca cada día, Señor. Por favor, permite, Señor, que tu palabra nos llegue bien adentro, Señor, que de verdad logremos ese avivamiento que nos hace tanta falta, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor. Señor, de verdad te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú seas el que fortalezcas el espíritu en nosotros para que sea más fuerte que la carne, Señor. Más fuerte que las distracciones, Señor. Más fuerte que todo lo demás, Señor. Y permitas que ese avivamiento sea verdadero, Señor. Por favor, te lo pedimos. Gracias, Señor Santo. Por favor, está con nosotros cuando estemos orando el próximo miércoles, Señor. Por favor, trae a nosotros una concentración, Señor, sobrenatural, Señor, que sea todo de tu agrado, Señor, que sea todo acerca de ti, Señor. Que te glorifiquemos con todo lo que hacemos, Señor. Acción y palabra, Señor, por favor. Gracias, Señor Santo. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Right, gloria a Dios. Ok, familia, pues espero que tengan sus notas a la mano. Regresamos a nuestro estudio de Matete que hemos titulado Recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia. Hemos estado considerando algunas actividades particulares, específicas, funciones que la iglesia realiza. Comenzamos hablando acerca de que la iglesia realiza la función de evangelizar, la iglesia bautiza, la iglesia enseña, la iglesia nutre y el miércoles pasado comenzamos a considerar la función de la iglesia en el ámbito de la oración. La iglesia ora, right? Vimos en la introducción 3 pasajes bíblicos donde se puede notar que hay una devoción bien seria de parte de la iglesia primitiva con relación a la oración. Hechos 1:14 nos dice que todos perseveraban, se mantenían firmes, consistentemente, unánimes, en un mismo sentir, en oración y ruego. Son 2 expresiones de lo mismo, ¿verdad? Lo hacían en unión a las mujeres, en unión a María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con los hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hechos capítulo 2:42 nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba firmemente en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Estamos enfatizando eso pues porque el título de este segmento es La Iglesia de Cristo ora sin cesar, en todo lugar, en toda hora, cuando entramos, cuando salimos, en el trabajo, cuando conducimos, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento la iglesia ora. En Hechos, capítulo 6, versículo 4, nos habla acerca del incidente donde están seleccionando diáconos y los apóstoles. Luego de esa iniciativa dice, con relación a ellos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vimos la vez pasada detenidamente el pasaje de Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Vimos como la iglesia que está comenzando ya desde el inicio a experimentar la gran persecución. En esta porción bíblica vemos una imagen de la iglesia orando juntos
y pues la vimos detenidamente al concluir la enseñanza la vez pasada. Ahora yo quiero que miren sus notas, por favor. Ahí el primer punto que tenemos, la pregunta es, ¿a quién le ora la iglesia? ¿A quién le ora la iglesia? Pues sabemos, pues a Dios, Dios Padre, ¿verdad? Pero en particular, quiero que por favor escriba esto, la iglesia le ora a el Dios que es soberano sobre todas las cosas del mundo. Al Dios que es soberano sobre todas las cosas del mundo. Por favor, tengan su lapicero a la mano. Vamos a leer de forma bastante acelerada porciones bíblicas donde podemos ver claramente que Dios es soberano sobre todas las cosas del mundo. Primeramente, en Salmos capítulo 24, versículo 1, la Escritura dice, de Jehová es, subraye es, por favor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que Dios es soberano sobre todas las cosas, Dios es dueño de todas las cosas. Right? Así que precisamente en la forma en que vimos en Hechos capítulo 4, que comenzaron la oración, no sé si se acuerda, en Hechos 4, versículos 23 al 31, dice, al ser puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y el versículo 24 nos dice, ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta es la iglesia, que estaban en el lugar, en el recinto donde fueron Juan y Pedro, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que con la forma en que ellos empezaron su oración en Hechos 4, en medio de la persecución, la frase nuevamente, soberano Señor, es una buena forma de nosotros pues comenzar nuestra oración. Cuando usted sabe que aún sus perseguidos, por razones correctas, están en las manos del soberano Dios y no hay absolutamente nada que ellos puedan hacer, ¿verdad? Que necesiten hacer que esté fuera de la soberanía de Dios. En otras palabras, que esa es una oración de confianza y no hay nada que ellos puedan hacerle frente que esté fuera de la soberanía de Dios. Más claro, es una oración de confianza. Parece que es significativo que cuando usted lee los versículos que se encuentran entre Hechos 16 y 18, donde se habla acerca de cómo el Señor está abriendo los corazones, vemos que el Señor es quien soberanamente atrae las personas hacia Él. Mira ahí en las notas suyas entonces, en Hechos capítulo 16 y 14, vemos el caso de Lidia y la Escritura nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella adoraba a Dios, estaba oyendo, right? Y dice la Escritura entonces que el Señor soberanamente, porque a Él le plació, le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hasta ese momento la señora posiblemente tenía cierto temor de Dios, pero es hasta ese momento que Dios soberanamente interviene en la vida de ella, que ella entonces puede tener entendimiento de lo que Pablo estaba diciendo. Obviamente tuvo un nacimiento espiritual. Podemos concluir. Al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, subrayo lo próximo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es el Dios soberano, es el que permite, el que cierra puertas, el que abre puertas, porque yo, dice la Escritura, Dios hablando, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, que Dios soberanamente, desde antes de la fundación del tiempo, había predeterminado que en esa ciudad había un sinnúmero de personas que iban a ser convertidas y le está dando instrucciones a Pablo de que se detenga. Nos dice el versículo 11 que él se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Okay? Así que lo primero que vemos es a quién la iglesia ora, ¿verdad? Podemos escribir esto en las notas suyas, por favor. La iglesia ora.
al Dios primeramente que es soberano sobre todas las cosas del mundo que ya vimos, y segundo, la iglesia ora al que suple todo lo que necesitamos. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a tener este miércoles de oración. La esperanza es que podamos periódicamente pues detenernos en nuestro estudio de la Escritura y tener este tiempo de coinonía y de oración juntos. Y una de las cosas que queremos tener en nuestra mente es saber a quién estamos orando. Estamos orando a un Dios que es soberano sobre todas las cosas en este mundo, y también a un Dios que suple todo lo que necesitamos. ¿Okay? Now, la iglesia primitiva, pues, era una iglesia que experimentó grandes bendiciones de parte de Dios. Una iglesia donde Dios se manifestó en formas gloriosas, ¿verdad? Y pues es un ejemplo para nosotros. Ahí en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ese es nuestro Padre Celestial. Cuando ayer estuvimos hablando un poco acerca de lo que se conoce tradicionalmente como la oración del Padre Nuestro. Y pues hicimos énfasis en el hecho de que pues comenzamos esa oración con la frase: bajo la instrucción del Maestro de Maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Si va a haber poder en la oración, si va a haber éxito en la oración, ese poder y ese éxito se desprende de la convicción clara, el entendimiento profundo del que ora, de que a quien le está orando no es una deidad cósmica que creó las cosas y vive en una galaxia por ahí aparte, sino que es su Padre Celestial. Cambia totalmente el asunto. Dice la Escritura entonces en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ese es mi Padre Celestial, ese es mi Abba Padre. A ese es que estamos orando, a ese es que el próximo miércoles vamos a estar orando. Tenga eso en mente, por favor. Es a nuestro Padre Celestial, que es el que hizo todo el mundo y todas las cosas que en este mundo hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, este Dios, como enseñamos el domingo pasado, si se acuerda, no habita en templos hechos por manos humanas. El problema del pueblo de Israel en Isaías 66 era que pues ellos en su servicio superficial a Dios hicieron todas las cosas correctas y siguieron todas las normas y leyes establecidas por Moisés en el Antiguo Testamento, dadas por Dios, pero lo que ellos hicieron, que era correcto, la ofrenda correcta, los sacrificios correctos, en la forma correcta, resultó en una abominación para con Dios. ¿Se acuerda de eso? Levante la mano si se acuerda de eso. Eso es muy significativo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues ese Dios, una de las cosas que resultaba inaceptable para Dios era el hecho de que ellos en gran medida estaban tratando de confinar a Dios dentro de ese edificio que se conocía como el templo. Y aquí en el Nuevo Testamento la Escritura nos dice que este Dios, siendo el Señor del cielo y la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que tenía su trono. No tenía el trono en el cielo, me detuve porque el cielo es su trono, right? No es en el cielo, el cielo es su trono, lo que nos deja ver la inmensidad de él, right? Entonces nos dice aquí que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, subrayé todo esto porque es importante, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo, right? Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. A ver, darle nuestro servicio, pues le damos nuestro servicio, pero Dios no necesita que yo le dé ningún servicio. Right? No es porque Él necesite nada. Él no necesita nada, pues es Él, no nosotros a Él. Es Él el quien da a todos. Da vida, aliento y algunas cosas. Todas las cosas. All right? Así que cuando oramos, estamos orando a un Dios que es soberano, es nuestro Padre Celestial, pero además de ser nuestro Padre Celestial,
Es el Dios que es soberano sobre todas las cosas que hay en el mundo. Y todas las cosas son todas las cosas. La posible cirugía que vayas a tener en algún momento, Dios es soberano sobre eso. El posible empleo que estás buscando, Dios es soberano sobre eso. Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay absolutamente nada que esté fuera de su alcance. Lo que está, el asunto no es que si Dios puede o no puede. El asunto es si nosotros estamos en una posición de una fe que de verdad cree. Una fe que cree que Dios es soberano sobre todas las cosas. Right? ¿Sabe? Y por eso es que estamos orando por avivamiento, familia. Por eso la petición de orar por avivamiento, de renovación espiritual, de despertar espiritual. Pues porque nosotros necesitamos entender, ¿verdad? ¿Sabe? Que nuestra fe necesita ser una fe auténtica, ¿right? Y el avivamiento lo que nos hace no es que nos da una fe nueva, lo que hace es que esa fe auténtica que nos llevó a la salvación, porque nadie puede ser salvo sin haber tenido una fe auténtica, y esa fe es regalo de Dios, amén. Pues lo que queremos con el avivamiento es que Dios coja esa fe y la limpie y la descontamine y provoque en nosotros nuevamente esa vitalidad espiritual que debe caracterizar a la iglesia y que nos hace falta. Y que dijimos, ¿verdad? ¿Sabes? Que si queremos que Dios ponga su rostro sobre nosotros, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, pues Dios no hace resplandecer su rostro sobre todo el mundo. Dios hace resplandecer su rostro sobre un tipo de persona en particular. Perdone que vuelva a repetir lo mismo, pero es necesario hacerlo. Me parece que es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque nuestra memoria es corta y porque posiblemente cuando lo dijimos, su mente estaba en otro lugar y quizás no, o se le olvidó o no lo pudo procesar, pero Dios pone sus ojos no sobre todo el mundo, pone sus ojos sobre las personas. Y yo miro a que es pobre de espíritu, que está consciente de la profundidad de su pobreza espiritual, y ante esa realidad, ¿qué hace? Se lamenta, llora. Cristo, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? O sea, porque serán consolados. El llorar es lamento al darme cuenta, ¿verdad?, de lo lejano que estoy, de la necesidad espiritual que tengo, y el que tiembla ante su palabra. ¿Ok? Vimos entonces que el Dios que la iglesia ora es al Dios que es soberano, al Dios que suple todas las cosas que nosotros necesitamos. La segunda pregunta que tienes en la segunda página es: ¿por qué oraba la iglesia? ¿Qué razón? ¿Qué era lo que los motivaba? ¿Verdad? Escriba esto, por favor. Ellos estaban dependiendo, como debemos hacerlo nosotros también, absolutamente del poder de Dios. ¿Por qué queremos avivamiento? ¿Por qué queremos avivamiento? ¿Por qué queremos un despertar espiritual? ¿Por qué clamamos a Dios para que nos dé un despertar espiritual? Pues porque queremos que Dios derrame su poder en su vida. Ella dice que Dios resiste al proverbio, pero da gracia al humilde. Gracia es favor inmerecido, pero gracia también es poder de Dios. Bástate mi gracia, favor inmerecido, pero también poder de Dios. Right? Y clamamos a Dios por eso. Por eso nuevamente, no es todo el mundo que puede aspirar a esas cosas que Dios promete. Necesita ser ese tipo de personas sobre la cual usted mira. No se olvide, por favor, de lo que el domingo pasado yo me fui para mi casa, como siempre me pasa, bastante desalentado, porque me parece que no llegué a comunicar ni una décima parte de lo que yo quería comunicar que Dios me había mostrado sobre el particular. Right? Pero una de las cosas que sí pude comunicar, y espero que usted haya entendido, es que en la situación que estaba pasando en ese momento, habían personas que estaban sirviendo a Dios, y las personas que estaban a su alrededor no podían darse cuenta de quiénes estaban agradando a Dios y quiénes no estaban agradando a Dios. A los ojos humanos todo el mundo estaba en el mismo lugar, pero a los ojos de Dios no era de esa forma, right? Nosotros podemos pensar de que lo que estoy haciendo está bien, estoy predicando, estoy enseñando aquí, estoy bien, right?
pero quién sabe si lo que estoy haciendo resulta una abominación para Dios. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Y lo que yo desearía y lo que yo clamo a Dios, por eso clamamos por este despertar espiritual. Despertar es cuando alguien está vivo, pero está soñoliendo, está en un estado de letargo, right? Las cosas están pasando, pero la persona no sabe lo que está pasando, está vivo. Cuando estamos dormidos, pasan cosas a nuestro alrededor, nosotros no nos damos cuenta de ello. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Pues lo mismo sucede espiritualmente. Cuando estamos en ese letargo espiritual, pasan cosas a nuestro alrededor y nosotros no nos damos cuenta de ellos. Y entre las cosas más tristes que pueden pasar es que lo que yo le esté ofreciendo a Dios, a mis ojos puede que diga, oh, fantástico, yo estoy bien, que es lo que normalmente sucede. Sin embargo, los ojos de Dios es una cosa que puede resultar una abominación, aunque exteriormente lo que yo esté haciendo sea aceptable, sea in accordance with the prescription that we have in the scripture. So, ellos estaban dependiendo absolutamente del poder de Dios. Okay? Now, en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, no tenemos tiempo para leer toda la porción bíblica, ¿verdad? Pero la porción bíblica es este pasaje donde Pedro y Juan están subiendo al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Y hay una persona que es cojo de nacimiento, que está ahí y hace contacto visual con ellos y le pide que le dieron la limosna. Pedro con Juan los miran fijamente. Entonces este hombre le devuelve la mirada a ellos, esperando recibir de ellos algo material, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿verdad? Lo que es importante aquí era que era el tiempo de la oración. En Hechos capítulo 4, versículos 29-31, es la iglesia antes de la persecución. Y esto es lo que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Está la iglesia hablando en oración. Concede a tus siervos, Pedro y Juan, que con valentía hablen tu palabra, y otros siervos del Señor que también hablaban la palabra de Dios, proclamaban la palabra de Dios, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de hacer ¿qué? De orar. Cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Right? Okay. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. El punto aquí es que significativo que cuando consideramos estos pasajes bíblicos, los que vamos a leer inmediatamente, pues vemos que la oración está íntimamente ligada a la narrativa del libro de Hechos, de eventos que son extraordinarios en la iglesia. Palabras, ellos oraban y algo sucedía, right? Sin lugar a dudas, ellos eran altamente dependientes del poder de Dios, y nosotros precisamos no solamente saber eso intelectualmente, cognitivamente, pero en una forma como experimentar eso en la vida de nosotros, que nosotros dependemos absolutamente del poder de Dios en nuestras vidas, y rechazamos la posibilidad de depender de otras cosas que no sea el poder de Dios en nuestra vida. En el caso de Esteban, en Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4 y 7. Esteban, pero el contexto primario es la necesidad de diáconos, que ya hemos hablado varias veces en las últimas semanas. La iglesia ha crecido, los apóstoles han estado atendiendo un sinnúmero de necesidades de la iglesia, y algunas personas pues eran necesarios para atender esos asuntos, para que ellos pudiesen dedicarse a otras cosas que tenían mayor prioridad, ¿verdad? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Era el asunto de atender las mesas y cuidar de las viudas y todo ese tipo de cosas. Nosotros persistiremos en la oración, subraya eso, y en el ministerio de la palabra. Versículo 7 nos dice que la palabra del Señor crecía
ve la interacción entre una cosa y otra. La iglesia del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Los apóstoles decidieron mantenerse, dedicarse de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Y la iglesia crecía, se multiplicaba en número grandemente en Jerusalén. Y también, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Hechos capítulo 9, versículos 11 y 19, encontramos otro ejemplo extraordinario de esto. Esto es inmediatamente del encuentro que Pablo tiene en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, levántate. Esta frase está dirigida a un hombre de Dios llamado Ananías. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué razón? Porque él ora. Él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, ahora no está ciego y todo lo que ha hecho es orar y orar. No come, no bebe, ayuna y todo lo que hace es orar y orar, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que es a quien Dios le está hablando, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ya Dios le había dejado saber claramente que la cosa era distinta. Right? Este era otro hombre. Right? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, gloria a Dios, para que recibas la vista, ¿ok? Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimentos, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Right? Okay. Otro pasaje que tenemos entonces es Hechos capítulo 16, versículos 25 al 33. Estamos viendo este link, este enlace que hay, si usted quiere, entre la oración y hechos extraordinarios en la historia de esta iglesia primitiva, según se narra en el libro de Hechos. En Hechos 16 dice lo siguiente, pero a medianoche, saben que Pablo está encarcelado con Silas por estar proclamando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían sus oraciones y oían sus cánticos. All right? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Todo esto sucede luego de haber estado orando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estamos aquí. Entonces pidió luz, versículo 29. Una luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. All right? Así que vemos entonces por qué ora la iglesia. Oran porque están dependiendo absolutamente del poder de Dios. Y segundo, porque están desesperados por la gracia de Dios. La iglesia ora porque necesita el poder de Dios en la vida de ella. Amén. Amén. I don't know you, but I do need that. Urgentemente. Y porque desesperadamente también necesitaban la gracia de Dios. All right. En Hechos 4:33 en sus Biblias, no está ahí, no lo puse en sus notas, perdónenme, pero no lo puse, pero está en su Biblia. ¿Okay? Hechos 4:33 nos habla acerca de la abundante gracia de Dios. Búsquelo por favor. Hechos 4:33.
nos habla de la abundante gracia de Dios, de la mega gracia de Dios. En griego es mega gracia, mega gracia de Dios que abundantemente cayó sobre ellos. Así que literalmente dice que la mega gracia cayó sobre todos ellos. La gracia del poder de Dios estaba obrando a través de ellos en distintas formas, como vamos a ver en los pasajes que vamos a leer inmediatamente, pero en el versículo 33 de Hechos 4 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y mire lo que dice, y abundante gracia, mega gracia, right? Era sobre todos ellos, right? Entonces vemos en estos pasajes bíblicos donde vemos una expresión viva, real, de lo que aquí en el versículo 33 se señala. En Hechos 6, 8, está hablando de Esteban. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No hay absolutamente nada de valor eterno que nosotros podamos hacer, a menos que la gracia de Dios y el poder de Dios esté sobre nosotros. Hechos capítulo 11, versículo 23, hablando de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, sirviendo al Señor. Pablo y Bernabé en Hechos 13, 43 y en Hechos 4, 13 y en Hechos 4, 26. Y despedida versículo 43 de Hechos 13. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, a quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Right? Okay, ¿por qué estamos leyendo esto? No miss the point. Estamos leyendo esto porque estamos tratando de contestar la pregunta en el contexto de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia ora? ¿Por qué la iglesia ora? ¿Y será que eso solamente era para aquel momento o será que eso pues trasciende la historia de la iglesia? Claro que sí. Nosotros tenemos la misma necesidad que ellos tienen y mucho de nuestra oración está divorciada de las cosas que en realidad deben ser primarias, y estamos mencionando estas cosas de forma tal de que nosotros en nuestra oración personal, como dijimos anoche, nuestra oración personal, pues que nos enfoquemos en las cosas que debemos enfocarnos, ¿verdad? Y que cuando llegue el momento de juntarnos como iglesia para tener oración de intercesión, pues también nos enfoquemos en lo mismo, ¿right? ¿Sabes? Que tengamos una idea más apropiada de cómo es que debemos orar, ¿ok? Despedí la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, a quienes hablándoles los persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. En Hechos 14:3 dice, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, esto es Iconio, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, right? Concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Right? Now, cuando yo pienso en términos de que Dios a través de mi vida haga señales y prodigios, yo no estoy pensando en términos de devolverle la vista a nadie, de resucitar a nadie. Yo lo que estoy pensando es en términos de ser consistente en mi obediencia, de ser consistente en mi vida de oración, de ser consistente en mi búsqueda de santidad. Amén. All right? O sea, en mi servicio al Señor, de que pues las cosas que hago normalmente pues que las pueda volver a hacer en el tiempo que Dios me dé, pero que las haga con un poder nuevo, con la gracia de Dios bañándome completamente, para que las cosas que hagamos ordinariamente sean hechas de forma extraordinaria, que es la razón también por la cual estamos orando a Dios para que nos conceda el favor de traer renovación espiritual a nuestra iglesia y de ese despertar espiritual y ese avivamiento espiritual, para que las mismas cosas que hacemos, la adoración que hacemos los domingos, pues sea hecha ahora, ¿sabes? Nuevamente, ¿sabes? No en una forma normal como se ha estado haciendo, sino que sea hecha en una forma extraordinaria. Amén. Que es lo que sucede cuando la iglesia experimenta avivamiento, no solamente la oración, todo, la predicación ahora se hace en una forma extraordinaria, el cuidado de los niños ahora se hace, algo ordinario se hace de forma
extraordinaria, porque ahora la persona que lo está siendo controlada por el Espíritu Santo, está viéndose a sí mismo como una persona que lo que tiene es pobreza espiritual, que se lamenta por esa pobreza espiritual, clama a Dios y decide temblar ante la palabra de Dios, obedecer lo que Dios está haciendo, no compromete, no trivializa lo que la palabra de Dios dice, y por ende lo que hace va a estar una cosa que no va a ser ella necesariamente lo que lo va a hacer, va a ser el Espíritu Santo que va a estar llenándola, controlándola completamente. No, yo sé que estoy repitiendo las mismas cosas, pero mi esperanza es que alguien al menos lo pueda entender, right? Y lo acepte, lo reciba y diga, that's what I want. Eso es lo que yo quiero. Y estoy hablando específicamente que lo que yo desearía que usted viera y quisiera es el verme. Yo quiero, Señor, yo quiero que tú me lleves a un punto en que yo en realidad pueda consistentemente todos los días ver mi pobreza espiritual. Yo quiero experimentar diariamente el gozo del Señor. No hay gozo del Señor sin corazón contrito y humillado, ¿entienda? ¿Por qué? Y porque usted quiere que yo vea mi pobreza espiritual, mi hermano, mi hermana, porque si tú te estás viendo tu pobreza espiritual, tú te vas a estar lamentando de eso, right? Y eso es lo que va a conseguir en ti, o que va a provocar en ti, es un corazón contrito y humillado, right? Que es precisamente algo que Dios no rechaza. Y si yo puedo constantemente verme de esa forma, pues constantemente voy a estar confesando mi pecado, arrepintiendo de mi pecado, ¿verdad? ¿Sabes que no? Clamando a Dios, buscando obedecer su palabra, porque temo a su palabra, tiemblo ante su palabra, y por consiguiente el resultado va a ser que mi vida va a estar llena de gozo. Aleluya, gloria al Señor. Right? Personas que le tienen miedo a eso, pobreza espiritual, los que lloran, los que se lamentan, pero voy a ser un amargado el resto de mi vida. Usted no va a ser ningún amargado, porque eso simplemente lo que sugiere es humildad genuina, que trae consigo pues el gozo del Señor. Esas cosas no se oponen, esas cosas van cogidas de la mano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos 14:26 dice, de allí navegaron a Antioquía, donde se habían encomendado a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Vemos a Pedro en Hechos 15:11. Pedro hablando, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Right? ¿Saben? Nosotros, Pedro dice, los judíos fuimos salvos, y estos también, gentiles, van a ser salvos de la misma forma, por la gracia de Dios. En Hechos 18:27, hablando de Apolos, cuando Apolos, quiso pasar a Acaya, los hermanos Priscila y Aquila lo animaron y escribieron a los discípulos que los recibieran. Recíbenlo, que el hombre salvo. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Lo que queremos al leer estos pasajes es que veamos que la iglesia primitiva estaba absolutamente desesperada por la gracia de Dios. Oraba por la gracia de Dios. Señor, que tu gracia abunde sobre nosotros. Señor, báñanos con tu gracia, Señor. Señor, enséñanos qué cosas están presentes en nuestra vida que impiden que tu gracia sea manifestada, sea derramada sobre la vida de nosotros. And dice amén, aleluya. That's the reason we are mentioning all this, okay? Hechos 20:24, al final de su estadía en Mileto, próximo a partir, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Hechos 20:32, en ese mismo contexto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. En este caso tiene que ver más con el evangelio, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que vemos entonces que ellos estaban dependiendo absolutamente del poder de Dios, estaban absolutamente desesperados por la gracia de Dios,
y ellos estaban absolutamente devotos a la misión de Dios. Yo sé que esa palabra no suena muy bien. Lo que quiero decir con devotos es dedicados, es entregados, right? The word devoted, mala traducción, ¿ok? Dedicados, entregados totalmente a la misión de Dios. Así que ellos oraban porque necesitaban su poder, porque necesitaban su gracia, porque ellos estaban absolutamente entregados a su misión, y para poder realizar su misión, hermano, si me puedes prender el aire acondicionado nuevamente, te lo agradezco, por favor. Ellos estaban absolutamente entregados a su misión, y para poder realizar la misión que Dios le ha dado. ¿Será que Dios nos ha dado a nosotros alguna misión? Pues claro, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una misión. Todos tenemos una misión. ¿Sabes? Pero espera, que yo no soy misionero. Yo nunca he salido de Orlando, de Mayagüez, o de Ponce, o de Barquisimeto, o donde sea, ¿verdad? ¿Sabes? No, todos tenemos una misión. Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros. Y para poder realizar esa misión en la vida de nosotros, pues nosotros necesitamos, de la misma forma, necesitamos constantemente depender absolutamente del poder de Dios. Los que tienen hijos, Dios le ha dado parte de la misión, es ser padres, como el hermano Eric está orando, me parece, en su oración ahorita, ¿sabes? De esa responsabilidad que nosotros tenemos como padres, que es criar estos hijos en el temor del Señor. No para la aprobación de la cultura, no para que ellos estén contentos con nosotros, no para que ellos no se pongan en contra de nosotros. No, que los criamos, ¿verdad? Necesitamos poder de Dios para poder ser fieles a esa misión que Dios nos ha dado. Y necesitamos la gracia de Dios precisamente por eso. Y eso era precisamente por lo que ellos oraban, pues porque ellos estaban totalmente entregados a la misión que Dios los había llamado a realizar. Ahora, parte de nuestro problema, no es todo el problema, pero es parte de nuestro problema, es que nos volvemos flojos en la oración cuando no estamos envueltos en la misión de Dios. Por favor, yo sé que ustedes son personas inteligentes y me entienden lo que quiero decir, pero entienda que cuando decimos que no está envuelto en la misión de Dios, no estamos hablando del trabajo misionero necesariamente, ¿verdad? ¿Sabe? Estamos envueltos en el plan de Dios para en lo que Dios quiere para mi vida, right? ¿Sabe? Y ya di un ejemplo. Dios tiene un plan para mí como padre, tiene un plan como esposo, tiene un plan como ciudadano, tiene un plan como miembro de una iglesia, tiene lo que sea, ¿entiendes? ¿Sabes? You know? Cuando nosotros pues no estamos envueltos en la misión de Dios, pues nos volvemos flojos en la oración, porque ya no estamos orando, ¿sabes? Por el poder de Dios, right? Por la gracia de Dios en mi vida, porque lo que voy a poder realizar, lo que Dios me ha llamado a realizar, solamente puede ser realizado a través del poder de Dios y por la gracia de Dios. Amén, porque yo soy un vaso de barro bien agrietado, right? Porque yo soy bien inadecuado. Amén. Para hacer lo que se supone que yo haga, yo soy altamente inadecuado. El problema es que muchos de nosotros rehusamos vernos inadecuados. Y por consiguiente, pues, no clamamos a Dios por las cosas que debemos clamar, poder y por su gracia para con nosotros. Así que, si todo nuestro objetivo en la iglesia y en nuestra vida es hacer lo mismo de siempre, entonces no necesitamos orar por poder, no necesitamos orar por gracia. Si lo que yo quiero hacer es seguir el resto de mi vida haciendo las mismas cosas, de la misma forma, con los mismos altos y bajos, y con la misma inconsistencia, y con el mismo doble ánimo, y con toda esa misma cuestión, pues entonces no necesito orar de ninguna forma por el poder y por la gracia de Dios. Porque para mantenerme haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, pues no necesito eso. Ahora, nota suya, ok. Como página, creo que es número 4, perdónenme si me equivoco del número, 4, sí. ¿Cómo oraba la iglesia, ok? Ellos oraban estructuradamente, ok. Parte del formato que la iglesia primitiva utilizaba en su oración, por el hecho de encontrarse en esa coyuntura histórica, era bien parecido a la oración formal que vemos en el Antiguo Testamento, right? Otra cosa que podemos decir como oraba la iglesia, ellos oraban espontáneamente, oraban estructuradamente,
right? Pero también oraban espontáneamente. Vemos muchas imágenes del Espíritu Santo guiándoles en oración. Vamos a hablar un poquito dentro de unos segundos sobre el particular. ¿Cuándo oraba la iglesia? Estos son unos blancos que queremos llenar para pues poder continuar con nuestro estudio. Ellos participaban en oraciones concentradas. Lo que estoy quiero decir con eso es en reuniones de oración. Se juntaban en distintos lugares, fuera el templo, fuera en distintos lugares, para orar. Y ellos participaban en una oración continua. All right? Ok, una oración continua es lo que cuando Pablo dice orar sin cesar, es de eso que se trata. Una oración continua. Como dije ahorita, oramos cuando venimos de camino, oramos cuando vamos de regreso, oramos cuando nos levantamos por la mañana, oramos cuando salimos para el trabajo, oramos mientras vamos de camino para el trabajo, oramos mientras estamos trabajando, oramos cuando venimos de camino. ¿Amén? Eso es. No, ¿por qué oramos por avivamiento? ¿Por qué oramos por un despertar espiritual? Pues porque cuando el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros, pues ya mi instinto va a ser agarrar la porquería de teléfono, right? Y el Espíritu Santo me va a dejar saber, no, don't waste your time on that. Amén. Ahora el issue está en si en realidad yo quiero que el Espíritu Santo haga eso conmigo. O me paniqueo el hecho de que el Espíritu Santo ya no me permita ser esclavo de estar dándole para arriba y para abajo y haciendo esas cuestiones. Como posiblemente es el caso de algunos de ustedes. ¿Y qué voy a hacer entonces? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Dónde oraba la iglesia? Rápido, right? Ya lo dije, ellos oraban en oración continua. Ellos se reunían para orar, ¿okay? En Hechos capítulo 13 vemos un ejemplo de eso, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Eso fue una oración de commissioning, los comisionaron para la obra del ministerio. ¿Por qué estamos leyendo eso? Pues porque en gran medida esa oración, ¿verdad? Pues esa reunión de oración donde vemos esta comisión de Saulo y Bernabé y otras personas, pues en gran medida es una oración muy significativa porque en gran forma cambia el curso de la historia. De ahí Pablo y Bernabé salen a plantar iglesias. Resultado de eso son 13 de los 29 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pues podemos en gran medida concluir o decir que pues mucho de eso se origina en esa reunión de oración. Así que ellos se reunían para orar, como vamos a hacer el próximo miércoles con el favor de Dios, y ellos se esparcían para orar como debemos hacer todos los días. All right? Vemos ahí una serie de pasajes bíblicos, son las 8:29, ¿verdad? Así que déjeme ver. All right. Now, en la última página, la página 5, déjeme darle los blanquitos, cuestión de que la próxima que nos veamos, pues tengamos un material nuevo. ¿Por qué oraba la iglesia? Ellos oraban por el éxito de la palabra de Dios. Ellos oraban por las necesidades de los demás y del mundo. ¿Okay? Y ellos oraban por el esparcimiento de la adoración a Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. All right. Perdone que termine así abruptamente, pero es que necesito, antes de que terminemos la sesión en esta noche, simplemente compartir un par de cositas con ustedes, ¿ok?
Escúchenme por favor. El próximo domingo en su bosquejo, usted va a tener un insert con uno de esos papelitos que ponemos adentro, ¿verdad? Donde vamos a darle un pequeño guidelines, un pequeño de dirección en cuanto a cómo vamos a conducir nuestro servicio el próximo miércoles. All right? ¿Cómo vamos a hacer la oración? Le garantizo que no va a ser en la forma en que normalmente hemos hecho nuestros servicios de oración. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir a orar en este lugar. Por favor, présteme atención, bendito, por favor, se lo suplico. All right. Lo que vamos a hacer es que vamos a llegar, aquí hay 3 puertas. Présteme atención para que cuando venga, por favor, pues sepa lo que está pasando y colabore. All right. En cada una de hecho, el tiempo de oración va a ser, lo vamos a tener entre adultos y jóvenes. Van a estar aquí. Los niños van a estar en su programa de niños y en las personas que están en la guardería. All right? Okay. Pero los adultos y los jóvenes vamos a estar juntos. Cuando lleguemos a este Fellowship Hall, tenemos 3 puertas. En cada una de esas 3 puertas va a haber un pequeño letrero que va a decir lo siguiente. En inglés dice, no talking beyond this point, que quiere decir en español, por favor, manténgase en silencio desde este punto en adelante. ¿Entendieron? Right? Vamos a tener la parte izquierda de acá, la que da para allá para el área de los niños. Vamos a tener unas mesas ahí donde va a haber, como siempre, café, pan y las cosas que normalmente se ofrecen para que los que quieran comer pan y quieran tomar su café, pues lo puedan hacer allá afuera. Pero una vez entran hacia acá, lo que le pedimos, por favor, es que entren en silencio. Y de una vez entra acá, donde esto va a estar como está normalmente, ¿verdad? Y pues lo que le pedimos es que cuando llegue puede hacer una de 2 cosas. Puede orar o puede sentarse a leer la Escritura. Una cosa que no puede hacer es estar hablando con nadie. ¿Amén? Y otra cosa que no puede hacer es estar bregando con su teléfono y con nada de eso. Eso, por favor, eso se lo vamos a identificar en el papelito ese que le vamos a dar, right? El tiempo de oración que vamos a tener es un tiempo de oración, pues, simple y sencillo. Usted va a venir a orar, right? ¿Ok? Vamos a orar por unas cosas en particular, pero usted personalmente, privadamente, vamos a tener una oración personal, right? Donde le pedimos, por favor, que ore por este avivamiento que estamos clamando a Dios, pero también, pues, usted puede orar por otras cosas que usted quiera orar. Y luego de eso, pues, vamos en algún momento, vamos a tener quizás alguna alabanza, right? I'm not sure about that, okay? Si se puede, pero vamos a luego entonces a tener algunas oraciones. Algunas personas pues van a orar, pero otra vez no vamos a comer después que se acabe el servicio. Simplemente pues venimos a orar, ¿ok? Y hay 2 o 3 cosas que yo le voy a escribir, que son recomendaciones para que usted pueda en esos 3 días pues concentrarse, ¿verdad? ¿Sabe? O presentarla delante del Señor con los pasajes bíblicos. Y pues una cosa importante, si hay alguna persona que queremos ser lo más bíblico que podamos, all right? Okay. Vamos a orar por distintas cosas y pues vamos a orar unos por los otros, como el Señor nos mueva, ¿verdad? ¿Sabes? Pero si hay alguna persona, y esto lo digo, lo hemos mencionado otras veces, pero me parece que es un momento bien apropiado para decirlo. Si hay alguna persona que, lo que la Escritura dice con relación a la oración por sanidad, ¿ok? Sanidad física estoy hablando en este momento, ¿ok? Si hay alguna persona, dice la Escritura, que está enferma, lo que la recomendación de la Biblia no es que alguien vaya a la casa de esa persona a orar por esa persona.
la instrucción bíblica es que la persona que está enferma solicita a los ancianos de la iglesia que vengan a orar por ella. Amén. All right? Ok. So, a ustedes que están aquí y las personas que nos están mirando, si hay alguna persona que desee que se ore específicamente por ella, como la Escritura enseña, pues lo que le solicitamos es que esa persona se dirija a nosotros previamente. Right? No ese día en particular, porque la idea de poder que la persona, que sea iniciativa de ella, ni siquiera es el hijo, venga pastor para que ore por mi mamá. No, es la mamá la que necesita pedir que los pastores vengan a orar por ella. Amén. Right? That's the way it works. Okay? So, y también pues la Escritura nos habla, estoy hablando de Santiago capítulo 5, hay otras instrucciones ahí en ese pasaje bíblico que por eso le solicitamos que si usted quiere ese tipo de oración, pues que sigamos ese formato, all right, y hagamos las cosas que la Escritura enseña, all right, okay. Now, yo soy de los que creo que Dios continúa siendo el mismo. Es el mismo Dios poderoso, es el mismo Dios que su trono es el cielo y su estrado es la tierra, es el mismo Dios todopoderoso, es el mismo Dios que creó la vida, que sostiene la vida, es el mismo Dios que hace milagros, es el mismo Dios que sana, es el mismo Dios que salva, es el mismo Dios que restaura. Y la cuestión no está nuevamente, o sea, que pues yo crea que Dios puede hacer eso. Amén. Y que también crea y esté contento conmigo de que si Él si quiere lo puede hacer, o Él puede delay that, Él puede tardar eso y que esté bien conmigo, que si Él quiere hacer la sanidad en ese momento la haga, o que si Él quiere tomarse el tiempo que quiera para hacer su sanidad, que lo haga también. Lo importante es que cuando Dios vea en el corazón mío, lo que vea es ese tipo de actitud. Que hay una fe que sea limpia, que sea pura, que está consciente de que Dios es bueno, es mi Padre, es mi Padre, es mi Padre, es mi Padre, y que Él quiere lo mejor para mí. Right? Y en la forma que es mejor para mí y cuándo y cómo es mejor para mí. Amén. So, este asunto lo estamos tratando con mucha seriedad, más seriedad que en ningún otro momento en la historia de nuestra iglesia. Así que les solicitamos por favor a ustedes que pues lo hagan también, que lo vean con seriedad y que colaboren y que pues clamen al Señor y que pues mantengan estas cosas delante de Dios en la forma en que Dios quiere que las mantengamos. Right? Él es soberano, pero como siempre hemos dicho y establecido, es inevitable en todos los asuntos, en todas las vertientes de la iglesia, siempre están en todos los pormenores de la iglesia, siempre están esas dos vertientes presentes. La soberanía de Dios, lo que se va a hacer es lo que Dios diga, pero la responsabilidad humana también está presente. Amén. All right, pues vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el tiempo que nos das en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que no cambia. Y eres soberano sobre todas las cosas, eres poderoso, Señor, y pues sabemos que pues lo que tú has dicho se va a hacer. Y tú dijiste que tú comenzaste porque te plació a ti un trabajo en la vida de tus escogidos, y tú los salvaste y tú los mantienes salvos y tú los santificas y tú los purificas, y tú comenzaste una obra en la vida de nosotros y tú la vas a perfeccionar y la estás perfeccionando. Y como individuos tú lo estás haciendo, como iglesia lo estás haciendo, como siervos tú lo estás haciendo, como ancianos de la iglesia tú lo estás haciendo. Tú nos estás perfeccionando, tú nos estás santificando, tú estás limpiando, renovando nuestro entendimiento, ayudándonos a ver con más claridad la belleza, el poder, la majestuosidad de Cristo, Señor. Y pues nos has concedido el regalo del arrepentimiento, de confesar nuestros pecados y arrepentirnos, Señor. Y pues es lo que estamos experimentando, Señor. Y mi esperanza es que cada uno de los que estén aquí, Señor,
pues te vean con mayor seriedad, Señor, y que reconozcan, Señor, la profundidad de su pobreza espiritual, Señor, y que no se engañen a sí mismos, Señor, que no pretendan y que simplemente pues reconozcan lo que está pasando, Señor, y que tú te dejen hacer la obra, Señor, que tú quieres hacer, que no endurezcan su corazón, Padre Santo, Señor, que no sean ese tipo de personas, Padre amado, que sean mansos y tiernos y humildes, Señor, y que podamos todos, Padre, experimentar la llenura de tu Santo Espíritu. Así que, Padre, gracias por haber salvado nuestras almas, gracias por la certeza que tenemos de que tú eres nuestro pastor, que nada nos va a faltar. Ahora te imploramos que conduzcan nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares y que nos prepares para el día de mañana con los desafíos, con las oportunidades y que nos ayudes a responder en una forma que te dé gloria a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. All right, familia, que Dios los bendiga.